Bueno, pues vamos a dar comienzo con la clase, ¿vale? Me voy a presentar antes de introducir un poco la clase para que sepáis quién soy. Bueno, ya me presenté al inicio del curso, pero me llamo Carlos Villuendas. Tenéis mi Twitter ahí en la primera slide. Y bueno, básicamente soy JavaScript Engineer, me dedico a frontend, pero 100% dedicado a tareas de JavaScript. Ahora mismo estoy en System, que es una compañía de aquí de España, y estamos trabajando en remodelar el frontend y demás, así que tenemos bastante trabajo en la parte de JavaScript. Eh, la clase de hoy, bueno, ya todos sabéis de qué va a ir, trata sobre los preprocesadores de JavaScript. Sé que ya habéis visto preprocesadores de CSS, SAS, me imagino, si no me equivoco. Y estos básicamente lo que van a hacer es algo parecido, a lo mismo que igual que los procesadores de CSS daban potencia y daban más usabilidad al lenguaje, esto es la misma idea. ¿De acuerdo? Así que vamos a dar una pequeña introducción técnica sobre los compiladores. Hay muchos compiladores de JavaScript. Eh, la gente se lo tomó en un momento como una diversión y salieron bastantes. Obviamente están los más importantes, los que se utilizan en el entorno profesional, que son los tres que vamos a ver a día de hoy. Vais a ver ejemplos reales de código real que se utiliza en un entorno profesional de compiladores, de lenguaje, de código no compilado. Y, y bueno, y vamos a intentar dar una pequeña introducción teórica de qué es esto y cómo funciona, pero nada, muy básica. Después vamos a dedicar la última parte o la segunda mitad de la clase a hacer un par de ejercicios prácticos para que, bueno, intentéis crear vuestro primer proyecto y que podréis compilar vuestro código y veáis cómo funciona y veáis la potencia real, porque no es lo mismo que la cuenten a que os ahorréis de escribir tanto y vuestro código sea mucho más expresivo con mucho menos código, mucho menos letras. Eh, bueno, vamos a empezar con... Uy. Primero vamos a preguntarnos qué son los compiladores de JavaScript y un compilador en general, como el de SAS, no es más que un programa que coge código, es un programa que lee un fichero eh, fuente que tiene código texto plano, que este código no es válido JavaScript, lo interpreta y es capaz de generar automáticamente código JavaScript. Código JavaScript que es perfectamente válido para ser ejecutado en cualquier entorno, tanto en Node como en los browsers. La forma que, la manera de conseguir esto es que estos compiladores lo que hacen es leer el texto que hay dentro de estos ficheros, buscan ciertos tokens, con estos tokens crean un concepto que se llama AST. No vamos a entrar en el detalle de lo que es una AST, pero básicamente es como una especie de mapa de dónde está cada palabra clave en el código. Una vez que tienen este mapa generado, para ellos es muy fácil, o para ellos es posible, reescribir el código original, que ya hemos dicho que no es código JavaScript, para que implemente el estándar de JavaScript. Y de esta forma, cualquier compilador JavaScript, Chrome, Firefox, un browser o Node, pueden interpretar el código y ejecutarlo. El motivo principal por el que nosotros deseamos utilizar este tipo de compiladores es porque muchas veces nos permiten utilizar funcionalidades del lenguaje que están en la especificación, pero por motivos varios aún no han llegado a los entornos donde se van a ejecutar. Esto lo vemos muy a menudo, sobre todo en el nuevo estándar en el que se cerró este año, el EMAScript 2015. Tiene muchas nuevas ideas, muchos nuevos conceptos, pero no todos ellos han llegado a día de hoy al browser. Y ni hablar de que esto vaya a llegar a Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 y demás. Muchas de estas muchas de estas innovaciones realmente no son innovaciones a bajo nivel, quiere decir, innovaciones que haya que cambiar el propio motor de JavaScript, sino simplemente son azucarillos sintácticos. Es decir, son formas de hacer lo mismo, pero con muchos menos caracteres.
Los compiladores lo que van a hacer es, cuando encuentren esa forma de esa expresión, van a reconvertirla a una expresión completamente válida que es bastante más larga y más engorrosa de escribir. De esta forma estamos obteniendo tanto nuevas características del lenguaje, como además tener un código mucho más conciso y elegante. Y esto lo vamos a ver ahora en los ejemplos. Un ejemplo de por qué los compiladores te dan tanta potencia se ve bastante claro en esta transparencia. Vemos cómo se define una clase, bueno, lo que se considera una clase en JavaScript, en el lado a la derecha. Bueno, es difícil de leer, esto es código compilado, pero, pero más o menos cualquiera escribiría lo mismo si tuviera que hacerlo a mano. Es decir, no es fácil, tienes que crear una función, tienes que crear una serie de contextos y demás. Sin embargo, vemos a la izquierda la misma funcionalidad, pero escrita con CoffeeScript. 2 palabras. Y esto, cuando tienes que crear un proyecto, una base de código muy grande, esto es eficiencia, esto es muy importante. No es baladí el tener que ahorrarte escribir tanto código y tanto código anidado. Como ya he dicho, existen muchos tipos de compiladores, algunos más o menos importantes, pero estos son de lejos los compiladores más importantes que existen a día de hoy. Vamos a hacer un pequeño recorrido por ellos, sobre todo por la página web, tampoco vamos a entrar muy en detalle, pero vamos a hacer un pequeño recorrido. Voy a explicar un poco su historia, de qué se tratan y ahora volvemos a la presentación. Y me parece que si puso aquí, exactamente, exactamente. Este es el primer compilador que se hizo famoso, que ganó mucha repercusión. Se llama CoffeeScript, hecho por un programador del New York Times, si no me equivoco, Jeremy Atkenas. Básicamente, él lo que trataba era de poder escribir sus programas en JavaScript, pero con una sintaxis mucho, mucho más elegante que la de JavaScript. Tomó como base la sintaxis de Ruby. No sé si tenéis experiencia con Ruby, pero es un lenguaje que ganó mucha popularidad gracias a que su sintaxis era muy clara y era muy fácil de leer. Básicamente, como podemos ver aquí, eliminaba la necesidad de de repetir tantas veces la palabra function. Generaba un código que era mucho más legible porque es mucho más parecido al lenguaje natural. Vemos que introdujo por primera vez el concepto de splats. Un splat es la posibilidad de tener una serie de atributos, de argumentos en una función, encapsulados dentro de un solo elemento. Runners. Runners es un array. Un array de todos los elementos que tú pongas en esta función. Eliminó el punto y coma. Eliminó la necesidad de poner paréntesis para llamar a las funciones. Las funciones se llaman simplemente por poner un espacio entre el nombre de la función y sus parámetros. Implementó en el mundo de JavaScript que no existía la compresión de array. Esto quiere decir que tú puedes coger un listado de elementos y les podías aplicar de forma unívoca una función sobre cada uno de ellos y obtener el resultado todo en una sola línea. Esto, para hacerlo en JavaScript, es bastante más complicado porque tienes que hacer un bucle for, por lo menos, varias líneas, seguramente un if para comprobar ciertos datos y demás. Veremos la instalación del programa ahora en la práctica y entrando un poquito más en detalle, CoffeeScript fue el primer compilador que introdujo el concepto de arrow function. Una arrow function es la forma que tiene CoffeeScript, y ahora veremos que también en ECMAScript 6, de llamar a una función. Esto de aquí es una función perfectamente definida, como vemos aquí, que te devuelve el valor, el cuadrado del parámetro que le pases.
Una de las cosas que vemos en las arrow function y que también veremos en el nuevo estándar es que tiene el concepto de return implícito. Es decir, en la misma línea, si no defines nada más, esta línea es el valor que se va a devolver en la función. Vemos aquí este return, es el return implícito que esta función no tiene que definir. ¿Qué más tenía CoffeeScript? Tenía la posibilidad de tener parámetros por defecto. Si tú no defines, al llamar a la función fill, si tú no defines liquid automáticamente se va a rellenar con el string coffee. Esto que vemos aquí es otra innovación que se emitió en CoffeeScript, que es la posibilidad de interpolar valores dentro de los strings. Esto es muy cómodo porque te permite meter directamente variables dentro de tus strings. Es esto que vemos aquí, que es el concatenar de toda la vida, pero sin tener que romper la función. Digo, la cadena. Utilizando estas dos, la hash y llave. Podemos meter cualquier variable. Esto de aquí no tiene por qué ser una variable definida en el contexto de ejecución de la función. Esto de aquí es cualquier expresión JavaScript válida. O sea, aquí podríamos perfectamente poner una suma. Poner 2, almohadilla, llave, 2 más 2, almohadilla, y tendríamos un 4. Después metió muchas más, sobre todo trabajó bastante los arrays para poder definirlos de una forma mucho más elegante, quitando las llaves de todos los objetos y quitando la necesidad de utilizar la coma. La forma que tiene CoffeeScript para saber qué está dentro de qué es mediante la indentación. Este objeto pertenece a este objeto porque está indentado con respecto a kids. Esta clave pertenece a este objeto porque está indentada con respecto a brother. Utilizar indentación como forma de organizar el código no es nuevo, no es nuevo para JavaScript, pero en el mundo del frontend, cuando apareció, fue completamente nuevo. Esto no existía. Esto pertenecía a programas como Ruby o Python. Carlos, Dime. sobre eso que comentas de la indentación, ¿es indiferente si la indentación es con espacios o con tabulaciones? Con tabulaciones. La indentación es con tabulaciones. Vale, Bueno, es con una tabulación o con dos espacios, realmente. Es como CoffeeScript define la tabulación. O, bueno, la indentación. Exactamente. perfecto. Si te parece, aprovecho para un comentario que nos ha hecho Fernando hace un rato, que es, viendo todo esto, trabajando con CoffeeScript, ¿no te hace olvidar un poco la sintaxis de JavaScript? Sí, a ver, la recomendación cuando empiezas a trabajar con CoffeeScript es que ya sepas, la sintaxis, tengas muy clara la sintaxis de JavaScript. Y lo digo porque pasa exactamente eso. Al trabajar con CoffeeScript pierdes completamente de vista la sintaxis de JavaScript. Entonces, cuando tienes un error, es muy probable que se deba a que tu sintaxis de CoffeeScript está generando una sintaxis en JavaScript que no sea la esperada. Para hacer esto tienes que entender lo que está haciendo CoffeeScript por debajo y tienes que entender el código que te está compilando. Pero sí, claramente esta sintaxis no tiene nada que ver con nada que hayamos visto en JavaScript. Y si estás mucho tiempo trabajando con esto, al final, y lo digo por experiencia propia, cuando vuelves a escribir en un fichero JS, te cuesta mucho trabajo, te equivocas mucho, te faltan muchas comas, te faltan muchos paréntesis y llamas a las funciones de la forma que no tienes que llamarlas. Eso es totalmente cierto. Claro, eso también es el síntoma de que realmente el lenguaje es muy potente y te permite reescribir todo lo que ya reescribir todo el código que tú quieras a su forma y mucho más concisa. ¿Sí? Perfecto. De hecho es una cosa que vimos también con la sesión de John con los preprocesadores de CSS y es que tenemos que saber CSS Sí, para saber qué es lo que nos está interpretando SAS. En HTML pasa lo mismo, o sea, tenemos que saber HTML para saber el J, qué es lo que nos acaba pintando. Y aquí pasa lo mismo, que tenemos claramente. que saber JavaScript para saber qué es lo que vamos a acabar pintando. Claramente. No, no puedes empezar con CoffeeScript si no tienes ya muy claro cómo funciona JavaScript.
No estoy tan seguro de aplicar la misma idea a Babel como compilador, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante porque es un poco distinto, ¿vale? Eh, Algo que tiene CoffeeScript que da muchos dolores de cabeza y creo que no vamos a entrar ahora porque igual es un poco más avanzado, es el scope léxico de las variables. CoffeeScript te garantiza que cuando tú definas una variable dentro de tu código, dentro de una función, esa variable va a ser única para esa función. Cosa que es bastante buena y te evita problemas de hoisting y cosas por el estilo. Pero no sé si queda ya un poco fuera del ámbito el hoisting y demás, que son temas un poco más avanzados de JavaScript. En principio la idea es que cuando utilizas CoffeeScript no tienes que preocuparte de que tus variables acaben colisionando. Otra forma de introdujo, sobre todo, una cosa muy interesante que introdujo CoffeeScript que a mí me gustó mucho. Yo tengo que admitir que fui un early adopter de CoffeeScript. Yo ya estaba dando charlas de CoffeeScript allí por el 2011 o así. Esto salió a finales de 2010. En el 2011 ya estaba yo allí en Softonic dando charlas, intentando vender CoffeeScript a todo el que me quería escuchar. Y reconozco que me encantó en cuanto lo vi, me pareció un concepto estupendo y fue amor casi a primera vista. Introdujo una palabra clave que para mí es básica y que echo mucho de menos en JavaScript, que es unless, que es como un if pero negado. Te permite tener un código mucho más elegante, mucho, mucho más elegante. El concepto de splash es lo que hemos hablado antes, te permite meter un montón de datos en una sola variable mediante un array. Las iteraciones en una sola línea, pero no solamente iteraciones en una sola línea, que ya en sí es elegante, sino que además este for te devuelve cada foot se rellena con cada uno de los elementos de este array y se ejecuta en esta función. Todo esto en una sola línea. Y esto es todo esto de aquí. Es mucho, mucho más conciso, sin duda. La posibilidad de crear rangos de números, rangos de array. Esto es algo que le falta al lenguaje. O sea, todavía no entiendo por qué no lo tiene JavaScript. Pero esto le falta al lenguaje. En JavaScript tú no puedes crear un rango de un array de 10 a 1 solamente poniéndole dos puntitos. Eh, y es mucho más útil de lo que parece cuando empiezas a utilizarlo. Vemos, bueno, hay un montón más de funcionalidades. Tampoco quiero detenerme en cada una de ellas, porque creo que es importante saber que existe, vemos un poco lo que tiene, pero si alguien se quiere aproximar más a CoffeeScript, lo mejor que puede hacer es eh, trastear mucho con la documentación. Ahora vamos a dar las bases de cómo montar tu pequeño proyecto piloto y sobre ese empezar a practicar mucho y practicar mucho. A mí me llevó un poco de tiempo hasta dominarlo porque claramente la sintaxis no tiene nada que ver con JavaScript, entonces al principio cometes errores, crees que llamas a una función cuando estás llamando a otra cosa, en fin. Al final creo que merece la pena, a mí siempre me lo ha merecido. Esto es en cuanto a CoffeeScript. El siguiente el siguiente compilador que vamos a ver es TypeScript. TypeScript fue la apuesta de Microsoft por hacer de JavaScript un lugar mucho más seguro. Y cuando Microsoft dice seguro, quiere decir tipado. Básicamente lo que te proporciona TypeScript ahora, o en su momento cuando salió, fue la introducción del concepto de tipos dentro de JavaScript. No solamente tipo, clases, como hemos visto en JavaScript tanto tiempo que son pseudoclases, sino clases de verdad, que si tú no cumples los interfaces que dictas en tus clases a la hora de definirlos dentro de TypeScript, simplemente tu código no compila y falla. Estuve aproximándome a TypeScript y tengo que admitir que después de estar tanto tiempo con JavaScript y de utilizarlo desde un punto de vista mucho más funcional, no acabé de engancharme dentro de la ola de TypeScript. La ventaja que tiene TypeScript es que ahora estoy seguro de que se va a poner mucho más de moda, teniendo en cuenta que es el lenguaje que ha decidido utilizar la gente de Angular 2 para desarrollar el nuevo framework.
Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí no. Aquí. Vemos que la definición de funciones sigue teniendo las mismas variables. Hasta aquí parece que todo es parecido. Pero si nos fijamos bien, todas las variables tienen su definición de clase. 2 puntos y la definición de clases. Podemos llegar a hacer programación funcional como la conocemos. Definimos una interfaz que define varios atributos y cada uno con sus clases. Cuando tenemos una función, decimos que el primer parámetro de la función implementa el interfaz que hemos definido. Realmente esto es súper potente, súper útil, te permite hacer un código mucho más seguro, mucho más protegido a cambios en otras partes del código. Pero bueno, como digo, no acabé a nivel personal de engancharme con TypeScript porque al final JavaScript, si llegas a utilizarlo mucho, acabas enfocándote mucho más a programación funcional, a composición sobre herencia, este tipo de cosas. Y por último, la joya de la corona, que es el que yo creo que es el que deberíamos tener más atención, es Babel. Babel no es un compilador exactamente de algo, como ya hemos visto que es CoffeeScript, que es algo que no tiene nada que ver con JavaScript, a JavaScript. Babel es un compilador de JavaScript a JavaScript y puede parecer un poco raro, pero esto lo que hace es coger tu código que debe de ser a priori completamente válido en el nuevo estándar de JavaScript y compilártelo para poder utilizarlo en browsers antiguos. No sé si se entiende un poco la idea. Lo que quiero decir es, todas estas nuevas funciones que se definen en el nuevo estándar, que tardan bastante en llegar a la producción, al mundo real, a los browsers, a Node, Babel, lo que hace es reescribirte tu código JavaScript, que en principio ya es perfectamente válido dentro del estándar, a JavaScript que puedas correr dentro de entornos que todavía no cumplen el estándar. Vamos a ver también un ejemplo y vamos a ver toda la potencia que tiene Babel. Carlos, Sí, añadir un comentario por si la gente lo ve en documentación, en algún post o alguien que lo tuitea, que Babel también está considerado como un transpiler, porque lo que hace es transformar una versión de ECMAScript 6 a ECMAScript 5 para la compatibilidad con navegadores, como estabas comentando. exactamente. Vale, vamos a hacer un pequeño resumen de un poco los cuatro puntos que caracterizan a cada compilador que hemos visto y vamos a meternos un poco más en harina para empezar a programar y demás. CoffeeScript, como digo, es un sin tipo, es un lenguaje sin tipo, está fuertemente inspirado en la sintaxis de Ruby, es el más conciso de todo, es decir, te permite escribir mucho, te permite hacer mucho con muy poco código. Si sabes utilizarlo, realmente puedes escribir muchísimo con muy poco código. Puede llegar a ser muy potente. De lejos el más potente de los tres. Pero tiene la pega de que el código que genera es el que está más alejado al último estándar, al estándar S6. Bueno, tan alejado como que no tiene absolutamente nada que ver con el estándar. Después tenemos TypeScript, que es fuertemente tipado. Ya hemos visto que está orientado a clases completamente, interfaces, comprobación de tipos y demás. Está desarrollado por Microsoft. Es menos conciso que CoffeeScript, pero y de hecho puede llegar a ser incluso más verboso, más pesado de escribir que el propio JavaScript, teniendo en cuenta que tienes que escribir muchas veces el tipo de las variables, los interfaces que utilizan, ese tipo de cosas. Y el TypeScript ahora mismo es totalmente compatible con la definición de clases que se ha dado en ECMAScript 6. Y por último tenemos Babel, que yo creo que es el más importante, que es el que tendrías que utilizar a día de hoy si decides empezar a programar con compiladores y si empiezas a programar en React es el que vas a utilizar. Así que es muy importante que conozcas este compilador. No tiene tipos porque ahora mismo
cuando digo tipos quiero decir clases, la, la especificación no las tiene una palabra reservada class, pero bueno, hay una serie ahí de discusiones sobre cómo de verdad es esa clase o no, en fin. Está desarrollado por la comunidad, es totalmente open source. Bueno, todos los son open source. Este en concreto partió del desarrollo de un chico francés y bueno, ahora ya lo ha adoptado toda la comunidad. Este es el más conciso de todos. Perdón, este es relativamente conciso en cuanto que cumple el estándar de MySQL6, es decir, todo lo conciso que pueda ser el propio estándar de MySQL6. Y como digo, es completamente fiel al estándar. Y cuando digo completamente fiel al estándar, quiero decir que es completamente fiel al estándar hasta donde puede llegar, porque hay cosas que hay definidas en el estándar de Babel, de MySQL6, que Babel no puede implementar porque son cosas que ya requieren que el motor de JavaScript, y esto ya está programado en C y demás, cambie. Cosa que eso ya no se puede llegar a falsear. Vamos a ver un par de, si te parece, Joan, un par de ejemplos así rápidos de código de verdad, código que está en producción con ambos compiladores para ver cómo quedaría. Sí. Y después vamos a entrar ya en la demostración real y práctica. Bueno, este proyecto es un proyecto mío, pero vamos, que esto estuvo en producción en su momento y tuvo su función y demás. El contexto del proyecto no es tan importante, básicamente es una API para comunicarte con YouTube y demás. Bueno, esto no es tan importante. Lo importante es que sigue más o menos el estándar que me parece que es el más correcto cuando utilizas código y tienes que compilarlo. Entonces tenemos nuestra carpeta source, que es la carpeta donde podemos encontrar el código original. Los ficheros CoffeeScript, por cierto, tienen la extensión Coffee. Mientras que los ficheros de TypeScript tienen la extensión TS y los ficheros de Babel, como son ficheros de JavaScript, y esto es importante decirlo, tienen la extensión JS. Entonces vemos que el código de CoffeeScript es muy cortito. Esto parece que no, pero es mucho código cuando se compila. De hecho, podemos hacer la prueba porque tenemos un compilador online, cosa que es muy útil, ¿veis? Porque esto, y esto es muy útil porque muchas veces se está trabajando en un proyecto que tenga, que estéis compilando el código y os empieza a fallar, el mensaje de salida no os acabáis de enterar, lo pegáis aquí y con un poco de suerte os llegáis a enterar de lo que está pasando. O sea, todo este código se convierte en todo este código. Como vemos, es siempre código muy conciso, muy claro, nunca hay paréntesis, nunca hay punto y comas. Cuando definimos una clase, este arroba significa que hace referencia al propio contexto de ejecución de la clase. Y tenemos un poco más de código por aquí. Aquí podemos ver lo mismo, los if, también sin paréntesis. Hacemos referencia, esta construcción de aquí significa que es la misma que si hacemos, voy a intentar pegarlo. Vale. Ya empezamos a ver mucho más código, porque esta clase extiende de otra clase. Esta es una funcionalidad que ahora está en un nuevo estándar, pero os aseguro que cuando yo empecé a utilizar CoffeeScript, el que una clase extendiera de otra clase, esto no pasaba. Si vemos, este patrón es muy común en CoffeeScript y lo que significa es que el constructor va a recibir en primera posición un objeto y queremos guardarlo dentro de la propia instancia de la clase. Es este patrón que se repite tantas veces en JavaScript, que es, le pasamos al constructor una serie de parámetros y los guardamos directamente en el constructor. De esta forma, cuando hagamos una instancia de la clase, podríamos hacer una secuencia punto repositorio. Ahí lo tendríamos, justo con la misma instancia.
Lo mismo, CoffeeScript tiene este patrón que lo que te permite es ahorrarte el poner dentro esto. Vemos que ahora ha desaparecido. Y ahora tenemos el mismo patrón. Pues esto, que lo repetimos muy a menudo, lo ahorramos haciendo así. Vemos que nos ha creado una nueva, pero esto no es importante porque ahora lo borramos y ya lo tenemos. Son cosas que se han ido añadiendo a las nuevas versiones de CoffeeScript según peticiones de la comunidad. Este patrón de usabilidad es muy común a la hora de desarrollar clases y veremos que hay algo parecido también en EMAScript 6. Ahora lo vamos a ver. Y vamos a ver un código que utiliza Babel. Este componente es un componente open source donde estamos trabajando, supongo que Joan lo conocerá. Y lo que os quiero enseñar es cómo podemos tener código EMAScript 6 en producción y compilado. Carlos, Sí, pues, ¿puedes subir un par de puntos la tipo? El font size. sí. O sea, así con un poquito de zoom. ¿Mejor? Ahí está. Gracias. Sí, Vale. sí, no, perfecto. Vale, este código tiene constantes, tiene definición de clases, tiene la posibilidad de exportar la clase a clientes de la clase, definición de miembros de la clase, eh, array functions y, bueno, y una cosa muy interesante que es para los developers de React. No sé si hay developers de React entre vosotros, pero como podéis ver, Babel ya te proporciona automáticamente, artimágicamente, la compilación de JSX, que es el lenguaje que te genera este HTML, que te convierte de este HTML, pseudo HTML, a un montón de clases anidadas, de llamadas a clases anidadas. De ahí que los ficheros no se llamen JS, sino que se llamen JSX. No es porque sea un código compilado, sino porque contiene en su interior esto. Y es necesario saber que este código contiene esto en su interior, porque esto no está en el estándar de EMAScript 6. Por eso diferenciamos la extensión del fichero. De acuerdo, no sé si hay alguna duda hasta aquí antes de empezar con la demo que quiero mostrar o... Pues abrimos turno de preguntas para ver si hay alguna duda. Ahora mismo José Joaquín preguntaba sobre los archivos .coffee que hemos visto, si había alguna manera de gestionar las dependencias y cómo compilarlo, y he comentado que ahora veríamos, Ahora ahora lo... nos mostrarás cómo montar un pequeño entorno de desarrollo para todo esto. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Bueno, pues si te parece empezamos a hacer una pequeña práctica. Pues sí. Vale, Sí. vamos a, vamos a sacar el editor a pasear. Bueno, la práctica consiste, no sé si la he puesto en la transparencia, sí. La práctica consiste en hacer un pequeño cliente muy pequeño, no vamos a entrar en el detalle de hacerlo muy grande porque básicamente es una vez que veamos las ideas clave y lo que quiero mostrar, ya puedes escalar esto todo lo que quieras. En lugar de tener un directorio con un fichero dentro, puedes tener 20 directorios con 50 ficheros dentro, que esto va a funcionar exactamente igual. Entonces, vamos a hacerla pequeñita, que sea fácil de entender y que podamos tenerla todos en la cabeza. La práctica, básicamente, lo que trata de lograr es crear un cliente para una API REST. Esta API REST, no sé si alguien sigue mi blog, que creo que no, pero esta API REST la utilizo en todos los posts y es la API de Pokémon. Está muy bien porque siempre está online, está muy bien definida y es muy fácil
de utilizar. Y no tienes que loguearte, no tienes que autentificarte, no tienes que hacer nada, solo puedes hacer llamadas y ya está. Entonces te sirve muy bien para hacer este tipo de cosas, para ejemplizar cosas y demás. Vale, pues lo que digo, vamos a hacer un pequeño cliente, vamos a montar el entorno para que el cliente funcione correctamente al recurso Pokémon. Este recurso de aquí, que es el recurso más obvio de la API, este recurso de aquí, vale, este recurso de aquí, pues vamos a hacer un cliente para este recurso de aquí. La interfaz de nuestra API será una clase, vamos a instanciar nuestra clase y le vamos a dar un parámetro, una función que sea Pokémon, le pasamos a ese Pokémon un numerito que será el ID del Pokémon y nos devolverá este objeto de aquí. Muy simple, es simplemente para ver para significar un poco el ejemplo. Entramos en soluciones. Chrome. Vamos a empezar con CoffeeScript, porque me interesa que el último que veamos sea Babel. Y aquí, Carlos, sí, quizás el de la consola, no sé si puedes subir un poco la tipo. sí, espera. Perfecto. Vale, ahí bien, ahí bien. Vale, vale. Gracias. Nada, no sé si podré subirlo en el bin, porque es un poco más puñetero. Eh, Me decís, ¿vale? Si no se ve bien. Bueno, Perfecto. vamos a empezar con el ejemplo de Coffee. Eh, Entiendo que la clase de Node y de NPM la vamos a tener un poco más adelante. Así que estoy obligado a escribir un par de comandos en Node, un par de comandos en NPM, instalar un par de dependencias y utilizarlas. Si no lo acabáis de entender, no pasa nada. Esto lo vamos a ver con detalle en la próxima clase que demos sobre Node y NPM y demás. No os fijéis exactamente en eso. Lo importante es que vamos a escribir código CoffeeScript y vamos a generar código JavaScript y vamos a crear un cliente que pueda leer nuestro código compilado. Eso es realmente lo importante, no tanto los detalles de cómo instalo qué o por qué instalo cuál. No sé si me he explicado bien. Sí, tranquilo. De hecho, en la sesión de ayer también tuvimos algunas cosas de instalación de paquetes de NPM con Jonathan y no entramos tanto en el detalle. De momento, ahora nos creemos que todo esto funciona Sí, y el día que estemos viendo la sesión, que precisamente la das tú, el tema de Node y NPM, ya profundizaremos y veremos en detalle cómo se instalan, cómo se controlan las dependencias, pero tranquilo. vale, pues entonces vamos a seguir y vamos a crear un paquete que se llama PokeClient Coffee, por ponerle un nombre. Rellenamos lo dejamos todo por default, no hacemos nada y le decimos que sí. Vale. Esto nos ha generado un fichero package.json aquí y si hacemos un cat de package.json vamos a ver lo que acabamos de generar. Bueno, no es importante ahora mismo. Vamos a instalar un par de dependencias que necesitamos para poder hacer nuestro proyecto. Cuando tú vayas a hacer un proyecto con un compilador, lo que seguro que vas a instalar es el compilador. He dicho que los compiladores son programas y como tal se tienen que instalar. Eh, si lees la documentación de las páginas de los compiladores, te van a decir siempre que lo instales de esta manera. npm install -g coffee script. ¿Vale? No lo recomiendo. No lo recomiendo ahora mismo instalarlo de forma global. Recomiendo que lo instaléis a nivel de paquete. Así que voy a borrar la "-g", que significa global, y lo voy a instalar solamente como dependencia a nivel de paquete. El compilador es algo que tu proyecto no va a necesitar para funcionar en producción, porque en producción nunca va a estar el código compilado, sin compilar, va a estar el código compilado. Entonces, vamos a salvar esta dependencia que tiene nuestro proyecto como una dependencia de desarrollo. Le damos a instalar y se instala. Si volvemos a hacer el cat del package.json, vemos que ahora tenemos CoffeeScript instalado.
la última versión de CoffeeScript. Bueno, un par de cosas más que vamos a necesitar a lo largo de la práctica es una librería de promesas, porque es un cliente a una API REST, por lo tanto hay peticiones a la API y hay código asíncrono, así que vamos a utilizar promesas para controlarlo. Y un polyfill para el nuevo estándar para la nueva forma oficial, oficiosa al menos, para hacer peticiones desde el browser a servicios, que es la API Fetch. Si no conocéis la API Fetch, os recomiendo que busquéis un poco de información en internet sobre cómo funciona esta API. No es difícil, es muy fácil, pero está orientada a promesas. Entonces, ahora mismo, tanto Bluebeard como Node-Fetch van a ser dependencias de nuestro proyecto para poder funcionar. Bueno, tenemos ahora mismo todo lo necesario para que nuestra pequeña librería cliente de Pokémon funcione. Tenemos una versión de Node de la API de Fetch, la librería de promesas y tenemos nuestro compilador. Vale. Vamos a abrir vamos a abrir Bing y voy a hacer, a ver si esto funciona. ¿Cómo se ve, Joan? ¿Se ve bien? Yo en principio creo que sí, que nos comenten ellos y ellas si pueden leer bien la parte del editor. Bueno, voy a ir. Lo ven bien, sí. Lo ven bien, perfecto. Vale. Vamos a crear nuestro primer proyecto. Nuestro proyecto es un proyecto que va a utilizar CoffeeScript como compilador. Estamos en ese punto. Mi recomendación personal es separa el código compilado del que no esté compilado. Tus fuentes de tu código compilado. Entonces, nuestras fuentes las vamos a meter en la carpeta source. Mientras que el código que vamos a generar, o que nuestro compilador va a generar, la metemos en la carpeta lib. Es un estándar, o por lo menos es bastante estándar, te lo vas a encontrar en muchos repositorios open source, que tendrás una carpeta source y a posteriori, cuando compiles el código, tendrás la carpeta lib. Vale, ¿qué no hacemos nunca cuando tenemos un proyecto que requiere compilar fuentes? Subir las fuentes al código, al repositorio. Entonces, si volvemos al ejemplo que os he puesto, yo tengo mi carpeta source, donde tengo mi código en CoffeeScript, pero lo que no tengo es una carpeta lib. No tengo el código compilado, porque esa carpeta se va a generar automáticamente cuando lancemos la tarea de compilación. Vale. Vamos a hacer nuestro primer ejemplo muy pequeñito de lo que es un fichero coffee. Vamos a hacer alert, no ponemos paréntesis, hola. Bueno. Y perdón, esto es lo que decía, estamos trabajando con Babel todo el tiempo. Cuando pasas de un compilado a otro, ya tienes un poco de memoria muscular y haces ese tipo de cosas. Bueno, hay que tener cuidado. Ahora quiero mostraros qué haríamos. Nosotros no tenemos instalado a nivel global, a nivel de sistema, el compilador de CoffeeScript. Como no lo tenemos a nivel global, tenemos que cargarlo directamente de nuestra versión local del compilador. Y es algo bastante recomendable. Compile y le decimos el fichero. Este comando va a coger, es lo que yo os he explicado antes, va a leer el código fuente que hay dentro del fichero source index.coffee, va a generar los tokens, en este caso hay dos tokens. La función alert y el parámetro que es este string de aquí. Va a leer estos dos tokens, los va a parsear y va a generar código JavaScript. Si le pulsamos intro, ha terminado de funcionar, no hay ningún warning, no hay nada.
Y nuestro código no está en libs. No está en libs. Nuestro código está en source. Ahora veremos qué hacer. Pero ya vemos que tenemos código compilado. Es decir, hemos pasado de código Coffee a código JavaScript. Solo con esta línea de código. Y así es como funciona. Ahora veremos cómo ir mejorando y demás, pero así es como funciona. Borramos este fichero que no lo queremos aquí. Y esperaros que lo he liado ahora. Y lo que queremos es el fichero dentro de nuestra carpeta lib. Output lib. Ya está. Entonces, le estamos diciendo al binario de CoffeeScript que compile nuestro código fuente que se encuentra en source index coffee y que la salida no la guarde donde está el original, que es la función por defecto como hemos visto, sino que la mueva a nuestra carpeta lib. No hay ningún problema, no da ningún fallo. Y aquí tenemos otra vez el código compilado. ¿De acuerdo? ¿Esto se ve claro cómo ha funcionado? No es muy difícil. Bueno. Vamos a escribir lo que tratamos de desarrollar aquí, que es un cliente para nuestra librería de Pokémon. Primero, cargamos una dependencia que necesitamos. Require node fetch. Vale. Este código de aquí es igual que si hiciéramos en JavaScript plano. Fetch igual a require node fetch punto y coma. ¿De acuerdo? Así es como funciona esto. Y ahora necesitamos crear una clase. Ya hemos visto cómo funcionan las clases en CoffeeScript. Simplemente creamos la variable, la palabra reservada class y le decimos que queremos crear un PokeClient. Ya está. Ya tenemos una clase. Le asignamos un constructor y le asignamos una función vacía. ¿Es obligatorio poner un constructor con función vacía? No, pero simplemente lo pongo para que veáis que se puede hacer. Cuando no recibe ningún parámetro de tu función, perfectamente no tienes que hacer esto. Esto no es obligatorio, puedes hacerlo simplemente así. Si recibieras parámetros, tendrías que hacerlo de esta manera. Por ejemplo, id. ¿De acuerdo? Entonces ahora al instanciar nuestra clase PokeClient, tendría la posibilidad de pasarle el ID del Pokémon que yo quiera. No es el caso. Lo borro. Hacemos el método que va a traernos de la API nuestro Pokémon. Así de simple. Como es lo volvemos a ver, como es una función que tiene que recibir un parámetro, lo pasamos a través de los paréntesis. Esta parte de aquí no pertenece a CoffeeScript, pero es la API fetch. Vale, ¿qué hacemos? API fetch es una función fetch, esta función, la función fetch. Esto en Chrome actual, bueno, casi en todos los browsers actuales ya tenéis esta función en Windows. Podéis hacer windows.fetch y funciona igual que vais a ver que lo voy a utilizar yo. A windows.fetch y le pasas un string. El string es la URL a la que quieres hacer la llamada. Yo quiero hacer la llamada a una URL que es esta de aquí. Entonces, para hacer un poco más organizados, vamos a coger nuestro root de la... ahora. Nuestro root de la API y lo vamos a poner como una variable estática de la clase. Y lo hacemos de esta manera. Vale, ¿qué hemos hecho aquí? Si llegamos a ver esto y quiero que lo veamos, lo que estoy haciendo, perfecto, lo que estoy haciendo es creo la clase PokeClient y estoy asignando de forma estática al propio constructor de la clase un valor. Un valor que es el root de la API. ¿De acuerdo? Es básicamente lo que estamos haciendo aquí. Este dólar
perdón, este dólar, arroba, esta arroba hace referencia al constructor de la clase. Entonces, si queremos utilizar nuestro método estático, el método estático recién creado, utilizamos PokeClient.root. Vale, utilizamos interpolación, de forma que si cambiamos el root de la clase, estamos cambiando la URL que llamamos. Esta es la interpolación que os comentaba antes. Barra Pokémon barra, otra vez utilizamos interpolación, ID. Esto nos construye la URL a la que tenemos que llamar para obtener la información del Pokémon. Vemos que tanto el root de la URL como el ID del Pokémon son variables y por lo tanto utilizamos la interpolación de CoffeeScript. Punto. Lo que nos devuelve la API de Fetch es una promesa. Por lo tanto, hacemos res.json. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Esto es explico un poco cómo funciona esto. Estamos llamando a la URL definida por este stream, que es básicamente una URL de este tipo. ¿Veis? Donde le pasamos el root de la API y el ID del Pokémon. Esto nos devuelve una promesa a esta función, por lo tanto concatenamos con un den. La promesa, cuando se resuelve, si se llega a resolver correctamente, ejecuta el callback dentro de dem y le pasa el parámetro de la respuesta. La respuesta tiene otro método que es decirle, básicamente es como decir, vale, quiero que el cuerpo de la respuesta me lo interpretes como si fuera JSON. Me lo podías interpretar como si fuera texto plano, como si fuera un binario, pero yo creo que me lo interpretes como si fuera JSON y además le hagas un JSON.parse. De forma que el siguiente en la cadena de la promesa lo que va a recibir es el objeto parseado, ya, es decir, un objeto JavaScript que representa esta respuesta. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, vale. Que dicen, Carlos, aprovecho para preguntarte, la línea 11 comentabas que no es CoffeeScript, que es JavaScript. Sí, lo que quiero decir es que esta función fetch no tiene nada que ver con CoffeeScript, es JavaScript, quiero decir, es JavaScript, esta función fetch pertenece a la API de JavaScript, lo encontráis ahora mismo en windows.fetch en cualquier browser. Esto sí es CoffeeScript, o sea, todo es CoffeeScript, igual no me he expresado correctamente. Esto es CoffeeScript y la interpolación es algo propio de CoffeeScript. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, estamos... O sea que ahora mismo, de hecho, la pregunta sería, hemos visto que entre procesadores de CSS como SAS, tenemos toda nuestra sintaxis de SAS, pero podemos poner CSS entre medio que como lo que está haciendo es compilarlo, el CSS lo deja tal cual. Exactamente. En HTML nos pasa lo mismo. Si tenemos un J y entre medio ponemos un HTML o en un Markdown ponemos un HTML, lo deja tal cual. Aquí si pusiéramos algo con sintaxis JavaScript, le pusiéramos un punto y coma algo o abriéramos una llave, ¿tendríamos algún problema? Alert, punto y coma, esto nos da un fallo. O sea, no nos da un warning, nos da un fallo. Para poder hacer eso en CoffeeScript, cosa que es está absolutamente no recomendada, si no me equivoco, está la opción de pasarlo con triple comillas. Dadme un segundo, pero ya os digo que está completamente no recomendado hacer eso. Vale. Es decir, si empezáis a usar CoffeeScript, tenéis que usar CoffeeScript. He visto por ahí un HTML con triple comilla. No lo encuentro ahora mismo. Bueno, no sufras, ya no lo ponemos. Aquí. En vez de JavaScript. ¿Veis? Tenéis que poner la cejilla, bueno, el acento. Entonces esto sí compilaría. Pero no está nada recomendado. Si hacéis esto es que algo estáis haciendo mal en vuestro código. Así que sí, es una forma muy fácil de saber que os estáis equivocando.
De hecho, más que compilar, lo que está haciendo es que eso simplemente te lo traspasa, o sea, lo ignora y te lo deja idéntico. Exactamente, exactamente, Vale, vale. exactamente. Lo que hay aquí dentro te lo mete en el fichero resultante y ya está. Vale, Perfecto. sí. Una cosa que podemos hacer en CoffeeScript que es bastante interesante es hacer las funciones de una sola línea. Es esto. Bueno, igual aquí queda un poco largo. Esperaros, voy a... ¿Veis? Queda mucho más conciso. En una sola línea podéis ver cómo funciona la, la API. Cómo está definida la API. La función. Muy bien. Tenemos nuestro fichero index.coffee bastante avanzado. Entonces vamos a hacer module.export. Esto es lo que yo digo que no le, no le hagáis mucho caso, porque igual ahora mismo no se sabe muy bien a qué se refiere. Tiene que ver con Node, tiene que ver con NPM, o con NPM, con módulos, con CommonJS. Son cosas que veremos más adelante. No es importante. Lo importante es que este fichero está completamente escrito en CoffeeScript y lo hemos escrito, hemos utilizado interpolaciones, arrow function, clases y demás. Tenemos un método en nuestra consola, un comando en nuestra consola que nos permite, ahí va, perdón, bueno, una cosa, los comentarios inline en CoffeeScript se escriben con hash, no con guioncitos, ¿de acuerdo? Bueno, lo quito porque no nos está aportando gran cosa. Eh, lo que decía, tenemos nuestro código completamente programado en CoffeeScript. Si vamos a libs, tenemos nuestra clase programada, compilada a JavaScript plano, exportando y demás. Muy bien. Vamos a, vamos a crear un cliente de nuestra clase. Es más, bueno, antes de crear un cliente de nuestra clase, quiero introducir un concepto porque no sé si habéis visto que yo tengo que estar haciendo esto todo el tiempo cuando cambio el código fuente de mis ficheros CoffeeScript. Esto es bastante pesado y esto es algo que quiero que veáis y que utilicéis. Vamos a utilizar una tarea de NPM que vamos a llamar def, la vamos a crear. Y con esta tarea de NPM es la que vamos a tener arrancada en background siempre que trabajemos con nuestro código, eh, con nuestros ficheros compilados, sin compilar. Vale, copiamos el binario y básicamente lo mismo que tenemos hasta ahora y le agregamos un nuevo flag que es watch. ¿Qué hace esta tarea de NPM? Esta tarea de NPM básicamente hace lo mismo que hacíamos aquí en la consola al arrancar cada uno de estos comandos, que era compilar nuestro código debajo de source y guardarlo en libs. Pero además no se cierra como pasa aquí, veis que lo ejecuto y se cierra el proceso, acaba el proceso y volvemos a la consola, sino que se queda en modo watch. Supongo que ya habréis visto esto de otros compiladores, de SAS seguramente. Entramos y como vemos nos quedamos esperando. Esto es muy cómodo. Ahora sí, vamos al código sin compilar, podemos guardar y cada vez que guardamos volvemos a recompilar nuestro código a libs. Carlos, Sí, un pequeño detalle. En la llamada que has hecho al script, sí, no has tenido que poner la ruta como antes teníamos que poniendo con nomodules.bin. bien visto, sí. ¿Por qué? Porque esto requiere saber un poco de Node, pero básicamente lo que está pasando es que si yo muestro los ficheros ocultos, las carpetas ocultas, tengo coffee dentro del path de la carpeta Node módulos. Vale, cualquier fichero, cualquier binario al cual yo llame dentro de scripts en un package JSON, es decir, una tarea npm que se ejecuta de esta manera, esta carpeta bin ya está en el path. Es decir, coffee la va a encontrar porque va a encontrar este coffee de aquí. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro por qué podemos poner Sí. coffee sin tener que escribir todo lo demás? Básicamente es porque NPM ya se encarga de meter
esta carpeta bin dentro del path de ejecución de los scripts de npm. Muy bien. Vamos a parar el watcher porque no lo necesitamos, porque no vamos a cambiar más el código compilado. Suerte, espero no haberme equivocado en nada. Y se va a quedar como está ahora mismo. Lo que voy a hacer ahora es crear un cliente de nuestra clase para ver cómo funciona. Y es más, para ver un poco el contraste, voy a utilizar un cliente de nuestro código directamente de CoffeeScript y de nuestro código compilado. Entonces vamos a crear primero un index.coffee en el root. Este index.coffee está en el root del proyecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer un require. Uy, perdón. Ahora. Require Bluebeard para cargar las promesas. Realmente en Node no es tan importante porque Node tiene ya soporte a las promesas y demás, pero bueno, para que veáis también un poco cómo funciona el llamar a las dependencias, ese tipo de cosas. Cargamos nuestro cliente. No ponemos punto y coma, ni ponemos var, ni ponemos nada. Esto es importante. En CoffeeScript no existen ni las var ni nada. Él se encarga solo de definir las variables y el contexto de ejecución de cada una de las variables. Eso es lo que hemos dicho antes del hoisting y del lexical scoping y demás. Creamos un cliente. Creamos un cliente y como vemos no tiene nada especial. Simplemente hacemos la instanciación de nuestra clase. Y ahora vamos a ver. Vamos a utilizar algo muy interesante de CoffeeScript que, como he dicho antes, que es crear rangos de números. Hemos creado un array que va desde 1 hasta 10, tanto con el 1 como con el 10 inclusive. Si ponemos 3 puntos, y esto es un detalle interesante, el rango va desde 1 hasta 9. Y ahora va desde 1 hasta 10. ¿De acuerdo? Básicamente vamos a mapear cada uno de los numeritos de ese array en una llamada a nuestro cliente, pasándole ese numerito como el ID del Pokémon. ¿De acuerdo? Entonces ahora este array de números de 1 a 10 se ha convertido en 10 llamadas en un array que tiene en cada posición una llamada al Pokémon con el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto se ha convertido en algo parecido a esto. Voy a Pokémon Client 1 en la primera posición, Pokémon Client 2 en la segunda posición, Pokémon Client 3 en la segunda posición y así hasta 10. ¿De acuerdo? Así que hemos convertido nuestro rango de 1 a 10 en otro array de 10 llamadas a nuestro cliente. Cuando las 10 llamadas a nuestro cliente hayan sido resueltas, esto es lo que va a hacer promise.all. Se va a esperar a que todas las llamadas hayan sido resueltas. Podemos estar seguros que vamos a tener un array con todos los Pokémon, es decir, con el Pokémon 1, el Pokémon 2, el Pokémon 3, hasta el Pokémon 10. Y vamos a volver a... Y esto lo estoy haciendo para que veáis la sintaxis que queda tan lineal y tan limpia con CoffeeScript. Vamos a volver a darle una vuelta de tuerca a este Pokémon 1, Pokémon 2, Pokémon 3 y lo vamos a convertir simplemente en un string que diga el nombre del Pokémon. Pokémons.map. Y ahora vemos qué estoy haciendo exactamente aquí. Lo mismo, vuelvo a interpolar. Vuelvo a interpolar. Pokémon.name. Bueno, esto no me lo estoy inventando. Esto viene... Pokémon.name, ¿veis? Estoy haciendo una llamada a la API y sé que tiene un parámetro que se llama name. Y sé que tiene otro parámetro que se llama
Pokédex ID. Entonces, vuelvo a mi código y sé que este objeto Pokémon representa todo este objeto de aquí. Vale, entonces sé que puedo llamar a Pokémon.name y Pokémon.pokédex. Pokémon.pokédex y D, si no me he equivocado de nombre. Vale, fijaros, esto no lo he puesto por casualidad, quiero que veáis. Esto no pertenece a la interpolación. Esto sí pertenece a la interpolación. Esta es la interpolación. Esta. Esto es un carácter de la cadena, simplemente. Pero esto es la interpolación. No, perdón. Esto es la interpolación entera. ¿De acuerdo? Así que lo que estoy haciendo es... Pokémon es un array de objetos Pokémon. ¿De acuerdo? Y lo estoy convirtiendo en un array de cadenas. ¿Sí? En un array de cadenas. Que se llamará name número 1. Other name número 2. Esto es lo que estoy haciendo aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. Y por último, quiero ver el resultado de lo que estoy haciendo. Ya está. Muy bien. Si no me he equivocado, y creo que espero no haberme equivocado, esto lo que hace es obtener nuestro cliente de la API, instanciarlo para obtener un cliente. Así que hemos instanciado nuestra clase para tener un cliente y hemos preguntado por los 10 primeros Pokémon. Después, a esos 10 primeros Pokémon, hemos construido una cadena de texto que sea su nombre, un hash y su ID, simplemente. De modo que por consola debería salir esto. ¿Cómo ejecutamos un fichero CoffeeScript? Hemos visto cómo compilarlo, pero ¿cómo lo ejecutamos? Bueno, lo ejecutamos de una forma muy parecida a cómo lo compilamos. Bin coffee, con el binario de coffee. Si os fijáis, la compilación la hemos hecho con el flags compile. Bueno, esta vez ni flash compile, ni output, ni watch, nada. Simplemente bin coffee index.coffee. Ya está. Estamos diciendo, interprétame el fichero coffee y lo que haya, lo compilas o haces lo que tengas que hacer en memoria y lo ejecutas y me devuelves el resultado. El resultado de este fichero en concreto es una printar por consola el nombre de los Pokémon. Y me he equivocado en algo. Y ahora no sé. Lo raro es que no haya ningún error, ¿no? Sí. Un detalle, en la línea 3 estás requiriendo el SRC. Sí. El SRC, el archivo se llama index.coffee .coffee. también. Sí. Pero no es necesario ponerle el index.coffee porque ya lo hace. Ya lo O sea, hace él solo. por defecto coge un index.coffee. Exactamente. Siempre Vale, vale. coge el. Siempre coge el index.coffee. Ahora, ya lo tenemos. Vale. Volvemos a recapitular un poco lo que hemos hecho. Hemos creado un constructor. Este constructor básicamente lo que hace es una llamada a la API de Pokémon. Lo vemos aquí, la API de Pokémon. Y tenemos un método al cual le pasamos un ID y hace una petición a esa API.
Después hemos creado un cliente de nuestro API Client, lo instanciamos, pedimos los 10 primeros Pokémon y convertimos esos 10 primeros Pokémon en 10 cadenas de texto. Y aquí tenemos las primeras 10 cadenas de los primeros 10 Pokémon. Bulbasaur es el número 1, Venusaur el número 3 y demás. ¿De acuerdo? Esto es lo que se vería como si fuera CoffeeScript. Si esto fuera JavaScript, se ve algo bastante distinto. Lo primero, al hacer nuestro código con JavaScript, tenemos que empezar a utilizar otra vez. Ahora, require. Empezamos a utilizar otra vez los paréntesis y los puntos y comas. Volvemos a utilizar var y volvemos a... Bueno, lo bueno es que al utilizar JavaScript ya tengo otra vez mi autocompletado porque tengo bien programado para que funcione bien con JavaScript y no con CoffeeScript. Vale, ya lo tengo todo aquí. Vale, para mis puntos. Hasta aquí ya vemos que es un poco más engorroso. Bueno, ahora empezamos a ver que como no tenemos 9 y 10. Como no tenemos rangos, tenemos que escribir los 10 primeros a mano. Bueno, obviamente existen formas de generar rangos en JavaScript mucho más grandes, pero bueno, ya estamos entrando en bucles y cosas por el estilo. Si haces 10 números, no vas a escribir un bucle para escribir 10 números. Acabas antes escribiendo el bucle a mano. Volvemos a crear maps, pero empezamos a tener que utilizar la palabra reservada function otra vez, para todo. Function ID, returns por todas partes, client.pokemonid. Parecido a lo que teníamos, pero mucho más engorroso. Después, como hemos hecho antes, cuando tengamos nuestro Pokémon, volvemos a crear otro function y le pasamos nuestros Pokémon. Nuestros Pokémon, return, Pokémon. Espera que estoy escribiendo muy rápido. Espera lo que estoy escribiendo aquí muy rápido y se me está yendo. Ahora. Return nuestros Pokémon. ¿Vale? Antes de seguir metiéndome un poco más en harina, voy a poner esto aquí. Estamos aquí. Este Pokémon de aquí, función Pokémon, esto de aquí es esto de aquí. ¿De acuerdo? Nos hemos quitado muchas funciones, lo hacemos todo en una sola línea. Ahora no podemos hacer todo en una sola línea. Vamos a tener que romper el código, cosa que siempre es muy molesto. Vale, volvemos a crear otra función. Para mí esto ya es complicado de leer. O sea, lo pongo exactamente como un ejemplo de algo que es complicado de leer. No es cómodo. Returns. No es algo que utilizaría todos los días porque esto sí que es muy propenso a provocar errores. Ya os digo yo que si aquí ahora me equivoco, tendría que estar un buen rato intentando saber dónde me he equivocado con tanta funcionalidad, tanto return, tanto function. Pokémon punto Pokédex-id. Si no me he equivocado y espero que no. Punto y coma. Vale. Y por último, este de aquí. Console log. Bin. No sé si es necesario que explique por qué escribo console log bin.console. Básicamente lo que estoy intentando hacer es que la función callback de este dem, de este de aquí, la función callback sea la función console log. Es decir, que se llame directamente a console log con lo que sea que se le pase a este dem. Por eso vemos el array de Pokémon. ¿De acuerdo? Entonces, si no me he equivocado,
y la verdad es que no estoy muy seguro. Yo podría hacer, fijaros que ya no tengo que hacer bin node config, index config, sino que yo puedo ejecutar directamente node. Porque esto lo voy a quitar. Esto es JavaScript 100% válido y esto no va a funcionar porque me falta el... Exactamente. Un segundo. Un segundito. Ahora. Ahora. Fijaros que nuestro constructor del Poke Client no lo estamos requiriendo de source como pasaba con CoffeeScript, lo estábamos requiriendo de source porque ya se iba a encargar el binario de Coffee de recompilar todas las fuentes todo el tiempo, sino que lo estamos requiriendo de la carpeta libs, de aquí, que es fichero, que es JavaScript 100%, es decir, en ningún punto de este fichero y este fichero hace falta que se compile porque todo es siempre JavaScript plano sin ningún tipo de código CoffeeScript por medio. Entonces, por eso podemos ejecutar directamente el binario de Node y pasarle directamente el script index.js. Si no me he equivocado, que sí que me he equivocado, y no me sorprende tampoco, debería de printar exactamente lo mismo que nos estaba printando el otro. Entonces, vaya. No entiendo dónde me estoy equivocando. Sí, estoy revisando también por si veo alguna cosa. Vale. Pero Error antes te ha pasado que lo has tenido que ejecutar más de una vez. Creo que no has cambiado nada y al final sí que te ha funcionado. ¿Puede ser que Bueno, sea algún sí, lag lo de la he... API o algo? Bueno, no, sí que lo he cambiado. Le he cogido la solución que tenía ya hecha Ah, vale. y, y sí que la he... Vale, vale. Entonces antes no he visto que hicieras ningún cambio. ¿Alguno de vosotros ha visto alguna cosa que le haya llamado la atención? Ahora sí, Vale, ahora está. Ahora ahora. está. Vale. Bueno, lo que decía. Tenemos un fichero index.js, que es fichero que es JavaScript plano, no tiene nada de CoffeeScript, que tira directamente, y esta es la parte que quiero recalcar realmente, que está tirando directamente de libs, es decir, de los compilados, no está tirando de CoffeeScript, está tirando de los compilados. Y bueno, no me quiero meter tampoco en la parte de NPM, de módulos y demás, pero cuando distribuyas tu código fuente, ya sea a tus compañeros, o sea, como librería, quiero decir, lo que vas a distribuir dentro de NPM va a ser el código compilado, no el código CoffeeScript. De hecho, el código CoffeeScript lo vas a ignorar dentro de NPM. Pero eso lo veremos en la siguiente clase, cómo funciona lo de NPM ignore y demás, que es muy parecido al concepto de gitignore. Muy bien. Hasta aquí una pequeña demo muy rápida de cómo montamos un pequeño entorno de desarrollo bastante, a mí ya me parece productivo, o sea, tú ya con este comando ya puedes empezar a empezar aquí a desarrollar, puedes crear todo el árbol directorio que quieras y lo pasas a tu carpeta de libs. El punto de entrada de tu paquete npm, obviamente, sería lib/index.js. Ese sería el punto de entrada. Pero esto lo veremos en la siguiente clase, qué significa este punto de entrada y por qué estamos apuntando ahí y no a CoffeeScript. No sé si hay alguna pregunta relativa al pequeño ejercicio que hemos hecho. Pues a ver si aprovechad. ¿Tenéis alguna duda sobre lo que hemos estado viendo? Si no es así, vamos a hacer el mismo ejercicio pero con EMAScript 6.
y lo que quiero decir es que vamos a hacer el mismo ejercicio con el estándar que ya está cerrado y es oficial del nuevo JavaScript. Es decir, vamos a ver cómo con el JavaScript del futuro, entre comillas, pero que es el de hoy porque ya está aprobado, se haría el mismo ejercicio. Vemos que con CoffeeScript la cosa queda bastante elegante. Esto es muy elegante, a mí me parece un código bastante legible y ya os digo que podemos escribir podríamos hacerlo más grande, pero el punto es ver cómo se compila, cómo se pone en modo watch, cómo se utiliza el binario de CoffeeScript para lanzar un fichero de Coffee, y cómo podemos atacar directamente a la parte compilada de CoffeeScript. Con esto, desde luego, ya puedes empezar a hacer tus primeros pinitos con CoffeeScript y empezar a pelearte con el lenguaje. Cosa que recomiendo bastante si te interesa. ¿Seguimos con Babel entonces? Un segundo, preguntaba a Asier si se puede automatizar con Gulp o Grunt. Le he dicho que sí, que luego que lo veremos en la sesión de Jonathan. Ujú. Eh, ah, Juan Carlos tiene una duda de qué te refieres con watches. Watches. Un watch es un proceso que se queda que nunca se cierra, nunca acaba, siempre se queda a la escucha y en este caso en concreto, cuando hablamos de watches en este contexto, nos referimos a un proceso que está siempre vigilando el file system, en concreto, en este ejemplo en concreto, está vigilando la carpeta source de tu fichero. Y lo que va a hacer es cada vez que algo cambia en esa carpeta, es decir, si yo estoy pulsando 2.w, que es salvado, o sea, cada vez que salvo el fichero, vemos aquí que aparece escrito, pues cada vez que se ha producido ese evento, el file system emite un evento y se vuelve a ejecutar la compilación. Esto sirve para, voy a entrar en Coffee, voy a entrar en rundev, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto sirve para, como veis, el proceso no se cierra, no se acaba nunca. Está en modo watch y está vigilando justo la carpeta que yo le he dicho o el fichero que yo le he dicho que compile, index source. Entonces, si yo me voy vemos nuestro tiny spam y nuestra línea. Si yo me voy aquí y escribo un console.log hola watch y le doy a grabar, antes de darle a grabar, vemos que no tenemos ese console log por ninguna parte en nuestro código. Si le doy a grabar, se ha ejecutado otra línea, ¿veis? Se ha ejecutado otra vez la compilación de nuestro código fuente y cuando volvemos al editor ya nos está diciendo, hey, tu fichero ha cambiado, ¿quieres recargarlo? Sí, reload. Y vemos que en nuestros ficheros compilados ya aparece el console que acabamos de poner. Si lo quitamos y le damos otra vez a grabar, a guardar, vemos que aparece una tercera línea que nos dice que nuestro código se ha vuelto a compilar. Y otra vez nos vuelve a decir, hey, ¿te lo actualizo? Sí. Y ahora desaparece el console que acabamos de quitar. Esto es muy útil porque si no, estamos trabajando, todo el mundo tiene que grabar un montón de veces, aquí todo el mundo hace las cosas por prueba y error, nadie lo hace todo a la primera, a menos que tengas una chuleta como tengo yo ahora, pero en principio no, y tienes que estar todo el rato grabando y no vas a estar todo el rato yendo a la consola, volviendo a lanzar el comando a mano, volviendo a tu editor. No, ya sabes que por debajo hay un proceso que está constantemente recompilándote todos los ficheros a tu carpeta libs y funciona perfectamente. Es más, si hay un error en tu código JS, hola, y le das a guardar, aparece el error, ¿de acuerdo? En cuanto lo arreglas y le das a guardar, vuelves a compilar. ¿Sí? ¿Ha quedado clara la pregunta? ¿La respuesta? Yo creo que sí, que nos lo confirme Juan Carlos, pero creo que sí. Sí, confirma que sí. Vale. Pues si no hay más preguntas, voy a la parte de Babel. No me quiero extender tampoco mucho más.
Entonces ya tenemos la carpeta Babel. Hacemos algo parecido a lo que hemos hecho cuando hemos creado el proyecto de CoffeeScript. Un segundito. Vale. Lo llamamos Poke Client-Babel JS. Guardamos todo por defecto. Ahora no nos interesa esto. Y le decimos que sí, que nos gusta como nos los deja. Muy bien. ¿Qué es Babel? Como he enseñado antes, el compilador que te va a permitir escribir hoy todos los estándares que ya se han decidido en el comité de JavaScript. Se llama TC39, son un montón de... Es un grupo de sabios que son los que dicen qué es JavaScript y cómo se ha de computar JavaScript. Y Babel básicamente lo que hace es coger esos documentos y generarte un compilador que te permita escribir tu código JavaScript a día de hoy como ellos están diciendo. Si el mundo fuera perfecto, los browsers y Node y tal, se actualizaría al segundo. Según ellos van soltando nuevas APIs, los browsers irían metiendo las nuevas browsers, pero esto no pasa. Esto normalmente pasan años hasta ver algún tipo de actualización. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer para poder trabajar con Babel es instalar las dependencias. Las dependencias de Babel son Babel, Babel, el cliente el CLI, el cliente de consola de Babel en CoffeeScript, el compilador y el cliente de consola estaban en el mismo sitio, se llamaban Coffee. Para Babel no es así. Una serie de... Y ahora explico lo que son los presets. Preset 2015 y Babel preset stage 1. Muy bien, estos son dependencias de desarrollo. Bueno, le damos a instalar. Esto tarda un poquito porque son un montón de dependencias. Básicamente lo que son los... aprovecho para explicar lo que es un preset. Babel, en su afán de ser lo más genérico posible, no da por sentado que tú quieras compilar una versión concreta del estándar de JavaScript. De esta forma, él te dice, mira, si quieres compilar tu código JavaScript de forma que cumpla el estándar de 2015, el que se conoce como ES 2015, tienes que cargar, además de Babel, este conjunto de librerías. Eso te va a garantizar que todas las especificaciones que se definieron que son de facto el JavaScript de 2015 sean válidas dentro de Babel. Después tenemos otro preset aquí. No lo vamos a usar, no es necesario, pero lo he puesto para que veáis que existe, que es Stage 1. Bueno, si aquí estamos definiendo el JavaScript de 2015, aquí estamos definiendo el JavaScript que está en fase de preaprobación por el comité. Uy, que me voy. Un momentito. Ahora. Aquí estamos definiendo el JavaScript que está en fase de aprobación. Es decir, quiero decir, para que una feature, una característica del lenguaje llegue a ser madura y forme parte del estándar del lenguaje, tiene que pasar por ciertas fases, por ciertos stages. Van desde el 0 hasta el 5, si no me equivoco, y le estamos diciendo, mira, yo no solamente quiero las características del lenguaje de 2015, sino que además quiero todas las que el comité considera que están en el stage 1. Tenemos features que están en el stage 0 y features que están maduras y están en el último stage del comité. El stage 1 es como si estuvieras trabajando con cosas que van a estar en el lenguaje, seguramente estén, pero todavía no lo están. Es un poco regado, a lo mejor no lo vas a hacer no lo quieres para tu empresa en producción, pero normalmente cuando algo pasa del stage 0 al stage 1 tienes un 99% de posibilidades que cabe en el lenguaje, sobre todo porque los propios miembros del comité son los que meten este tipo de características, entonces están como prehabladas y preaprobadas, pero siguen su reglamento y sus cosas. Cargamos Babel, como podéis ver es un montón de dependencias, pero bueno, ya está, ya hemos cargado Babel. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con CoffeeScript, es decir, vamos a crear
Vamos a cerrar esto y vamos a volver a abrirlo en Babel JS. Muy bien. Muy bien. Vamos a volver a crear la carpeta source y la carpeta lib. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. Lo mismo, vamos a crear dentro de la carpeta source un pequeño fichero, index.js. Aquí, perdón, antes de continuar, necesitamos crear, y esto que no se os olvide, a mí ya se me ha olvidado, se te suele olvidar, que no se te olvide, vamos a crear un fichero que se llama .babelrc. Vale, este fichero es el fichero de configuración de Babel. Es decir, no solamente basta con instalar las dependencias de Babel, que son estas de aquí, sino que además tienes que crear un fichero en formato JSON indicándole que quieres cargar esos presets. Y lo vamos a hacer ahora mismo. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces lo que estamos haciendo básicamente es diciéndole a Babel, mira, quiero que funciones como si fueras el JavaScript de 2015 y además quiero que me integres todas las features que estén actualmente, que el comité considere que están en Stage 1. Esto se puede poner aquí o también se puede poner, y yo lo suelo poner en el babel.rc, pero perfectamente lo puedes poner también aquí, en el package.json. ¿De acuerdo? Puedes coger esta línea de código de aquí y pegarla aquí. Y esto es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? No seamos redundantes, así que lo que vamos a hacer es, yo utilizo Babel RC, entonces, para no ser redundante, lo borro de mi package.json, pero que sepáis que se puede hacer perfectamente. Muy bien. Volvemos a donde estábamos, que es, tengo un fichero index y lo mismo. Vamos a crear nuestra primera versión del hola mundo. ¿De acuerdo? Entonces, perdón, ahora. Entonces, yo digo Babel, perdón, no de módulos.bin, Babel, este es el compilador, este binario es el compilador, no es el que ejecuta código de Babel, sino que es el que lo compila. Babel, source, pulso intro, y me saca por consola, a diferencia de CoffeeScript, me saca por consola el resultado de la compilación. Este fichero es la compilación, o sea, este texto es la compilación de los ficheros JS que hay debajo de la carpeta source. Lo vamos a mejorar un poco, le decimos que el output dir es lib. Quiero decir, no me lo saques por consola, sino que me lo guardas en la carpeta libs, el fichero. Le damos a intro y me está diciendo, mira, te he cogido el fichero source index y te lo he compilado y guardado en la carpeta libs index.js. Si vamos a libs, vemos que tenemos el mismo código que antes nos ha salido por consola, ahora lo tenemos guardado en un fichero. Que tu código, tu resultado de compilación se haga por consola es muy útil si quieres pasarlo a un minificador, es decir, cosas que se pueden utilizar con Linux, con Unix. Pero bueno, se sale un poco ahora mismo del ámbito de la clase. Entonces, vamos a crear nuestro fichero y nuestra... perdón. Import fetch from... no de fetch. Vale. Export, default class, poke client. Vale. Estamos utilizando el sistema de módulos de EMAScript 6.
Muy distinto como JS, muy distinto a Require, yo lo he visto por primera vez en MScript 6 y la verdad es que me parece bastante, al principio me pareció un poco raro, pero ahora me parece bastante cómodo de utilizar. Estamos importando el objeto fetch de la librería Node-Fetch. Es muy parecido a hacer lo que hemos visto antes, un var fetch igual a require node-fetch. Es más, este código se podría quedar aquí porque es totalmente válido. O sea, este código y este código, ambos son JavaScript totalmente válidos, así que podrían convivir. No es como en el caso de CoffeeScript que no podrían convivir, pero no lo vamos a poner porque nos gusta utilizar la versión del estándar. Tenemos nuestra clase API. Vamos a crear un método estático, como hicimos en CoffeeScript, con el root de nuestra API. Así, return. Muy bien, ya lo tenemos. Hemos creado un método estático que se llame root, que nos devuelve nuestra API. Lo utilizamos exactamente igual que hemos utilizado el mismo método miembro estático en CoffeeScript. Creamos un constructor que en constructor se llama, que en ECMAScript 6 se llama constructor, es una función que el nombre es especial, no puedes estar reservado y si lo utilizas, ese ha de ser el constructor de tu clase. Ponemos un console log simplemente para tener constancia de que se está llamando. Constructor. Como veis, punto y comas, llaves, demás. Y creamos un pequeño atributo de la clase, que lo ponemos, lo nullificamos a la hora de construir la clase. ¿Por qué? Bueno, simplemente para mostraros un poco más del estándar. Vamos a crear un setter de ECMAScript 6, que es una función especial. Fijaros que empieza por set, es una función especial que recibe un parámetro, que no es este, que es Pokédex-id, si no me equivoco. Y lo único que hace es setear el ID a... Ay, no lo coge. No sé por qué, pero no lo coge. Pokédex-id. Muy bien, no estamos haciendo nada especial. Simplemente, bueno, nada especial. Estamos seteando el valor del ID a Pokédex. Ahora veremos cómo se utiliza esto. Y por último, vamos a crear nuestro método Pokémon, el que obtiene el Pokémon. Fijaros aquí, vamos a utilizar una nueva, esto también forma parte del estándar, que es la de construcción de los objetos y parámetros nombrados por defecto. Estamos utilizando el método de forma que le pasamos un objeto que va a tener una key ID, que si el objeto que nosotros le pasamos no tiene ese key ID, va a utilizar por defecto la ID de la clase, y si la tiene, va a utilizar la que nosotros le pasemos. Ahora vemos qué significa esto, que es un poco más fácil de ver con código que así explicado. Dadme un segundo y vamos a return. No tenemos return implícito en el nuevo estándar, o por lo menos no lo tenemos en estas funciones. Ahora veremos que no están así. Pero lo que sí que tenemos es interpolación. Bueno, esto es un poco más que interpolación, se llaman template string, son más potentes, se pueden hacer cosas muy potentes con ellos y os aconsejo que miréis bien cómo funciona el template string. Si veis, estamos utilizándolo de la misma forma que utilizamos en CoffeeScript. Al constructor de la clase le pedimos el miembro estático root. Y vamos a... Un segundito. Sí. Vale. La API fetch se utiliza igual, no tiene nada que ver con compilación ni nada por el estilo, es simplemente una función que lo que hace es devolverte una promesa, le pasas una URL a la que llamar, esta URL la hemos generado nosotros mediante interpolación, utilizando template strings, que son estas strings especiales con los guioncitos. Devolvemos la respuesta
como en formato JSON. ¿De acuerdo? Si no nos hemos equivocado, deberíamos poder construir, al igual que hicimos con CoffeeScript, un método para poder hacer watch de nuestra compilación. Y esto lo hacemos con este método de aquí. Llamamos al constructor de Babel, que es lo mismo. Quitando esto, llamamos a Babel, fuente, output.dir.lib, pero le agregamos otra vez el flag watch. De forma que si yo ahora llamo a npm run dev, me pasa exactamente lo mismo que me pasaba antes. El proceso se me queda escuchando y me compila a libs. De forma que si yo estoy aquí y grabo, me vuelve a generar una nueva versión del fichero. Si vuelvo a grabar, me vuelve a generar otra nueva versión del fichero. Muy útil. Y aquí podemos ver el código compilado. Bueno, este código compilado es mucho peor que el de CoffeeScript porque tiene la creación de la clase y demás. ¿De acuerdo? Es algo más complejo que el que está generando CoffeeScript. Y para terminar vamos a crear el cliente de nuestra clase. Lo pongo aquí y lo pegamos. Bueno, lo he pegado directamente porque es más importante que veáis cómo lo estoy utilizando más que el proceso de escribirlo entero. Básicamente lo que hago es utilizar el nuevo formato de módulos de MySQL 6 para pedir las fuentes. Creo una instancia de mi cliente y hago exactamente lo mismo que hice en el otro sitio. Mi constructor, pero ahora puedo utilizar array functions. Las array functions son funciones muy parecidas a las que ya vimos, y lo voy a poner para que lo veáis, a las que ya vimos en CoffeeScript. ¿Veis? Pues esto forma parte del estándar. Así que hemos ganado bastante. Esto es CoffeeScript de verdad. A día de hoy esto es CoffeeScript completamente legal. Esto es JavaScript completamente legal. Esto es simplemente CoffeeScript y esto es JavaScript completamente legal. De hecho, este código, si no estoy muy equivocado, podrías copiar, menos obviamente la parte esta, que no funcionaría, pero esta parte de aquí corre dentro de Chrome hoy en día. O sea, lo podrías, tal cual está, copiarlo, pegarlo en la consola de Chrome y no te daría una excepción. Entonces lo que estamos haciendo es convertir nuestro array de 1 a 10 en array de llamadas a nuestra API de Pokémon y hacemos lo mismo. Convertimos cada Pokémon en un texto que es el nombre del Pokémon y el ID del Pokémon y lo printamos todo por consola. Si queremos ejecutar este código, tenemos que utilizar el binario de Babel, pero no el binario que utilizamos para compilar, que era Babel espacio lo que sea, sino Babel node. Este es el binario que va a coger código EMAScript 6 como este. Voy a cerrar esto, que no quiero que nos despistemos. Que coge código EMAScript 6 como este, lo compila y se lo pasa a Node para que lo pueda interpretar. Por eso se llama Babel Node. Y le decimos que queremos que funcione con IndexJS. Y me he equivocado porque no he instalado Bluebeard. Es muy probable que no lo haya instalado porque no tengo las... Diría que no lo has instalado, Carlos, pero puedes volver a lanzar el error para que Sí, no veamos puede... que, fijaros ahí en el Ah, error, es muy interesante leer siempre los errores. ¿Puedes marcarlo del Bluebird? Ahí nos está diciendo que no encuentra el módulo de Bluebird. exactamente. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que irnos a nuestro... Esto pasa siempre, esto no... cosas del directo. Fijaros que tengo todas las dependencies porque lo tenía claro que tenía que instalarlas, pero no he creado las dependencias de desarrollo. Entonces las voy a crear ahora en un momento y las voy a... Ay, ahí las tenemos.
he metido como dependencias del proyecto, estos son dependencias de desarrollo y estos son dependencias para que tu proyecto pase a producción, Bluebeard y Nodefetch. Volvemos a instalar y ahora lo que va a hacer es darse cuenta que de todas las dependencias, que es la unión de las de desarrollo más las de producción, se da cuenta que faltan las de Bluebeard y Nodefetch. Y como vemos aquí, me las instala. Así que si no me equivoco, puedo volver a lanzar mi Babel Node, ¿de acuerdo? Babel Node es quien ejecuta código escrito con Babel, con NMScript6, y Babel solo es quien lo compila. Esto es importante no equivocarse, porque si no puedes estar ejecutando Babel todo el tiempo, pero tú lo que quieres es ejecutar en la consola un código. Y ay, Pokémon Client Root. Vale, ¿dónde estoy? Lo estoy llamando como Pokémon Client. A ver, un segundito. Vale, ya está. Vemos que podemos coger el código de JavaScript en EMAScript6, esto es EMAScript6, y pasarlo a través de nuestro binario y obtenemos la salida como si fuera un código JavaScript completamente válido, sin tener que compilarlo. Pero después tenemos una tarea de desarrollo, que es la que nos va a estar todo el tiempo compilando nuestro código para sacarlo por la carpeta libs. En última instancia, cuando distribuyamos nuestro nuevo módulo NPM, que es nuestro supercliente de la Pokémon API, lo que vamos a distribuir y lo que van a interpretar a todo el mundo será el contenido de la carpeta libs. ¿Sí? Y bueno, no sé, no me había preparado nada más. Si hay alguna pregunta o cualquier cosa más, creo que al final me he extendido bastante, así que está bien. Yo creo que como ejemplos han sido muy ilustrativos y muy, muy fáciles de asimilar precisamente el proceso para qué son los preprocesadores de JavaScript, hemos visto dos de ellos. Nos han hecho antes la pregunta de si para empezar a utilizarlos, qué mejor, si CoffeeScript o Babel. A ver, Creo que ya en tu propia descripción, antes cuando lo has dicho, tenemos la ventaja de que Babel nos permite trabajar con el nuevo estándar. exactamente, exactamente. Yo fui fanático y fui fanático de verdad y tuve oposición de CoffeeScript, pero eso fue cuando JavaScript era JavaScript 3. O sea, lo que yo tenía que programar era Internet Explorer 7 y esas cosas. Entonces, a mí el tener arrow function, el tener deconstrucciones de parámetros, el tener clases, todo esto me parecía una locura. O sea, estaba muy emocionado con CoffeeScript. A día de hoy, con EMAScript 6, creo que ha perdido cierto valor, aún creo que es muy valioso, creo que es perfectamente válido que alguien quiera hacer su proyecto con CoffeeScript, creo que ha perdido cierto valor porque la ventaja que tienes de trabajar con Babel es que te fuerzas a leerte la especificación del comité de JavaScript. Y si vas a ser programador de JavaScript, más te vale saber cuál es la especificación del lenguaje que tienes que programar. Así que estás obteniendo un valor añadido muy importante. De hecho, es curioso que la gente de GitHub que han desarrollado el editor Atom, Sí, eh, las extensiones, los plugins, se desarrollan en CoffeeScript. sí. De hecho, GitHub apostó muy fuerte por CoffeeScript y si no me equivoco, no sé si lo habrán cambiado ahora, pero lo que sí sé es que peleé mucho por CoffeeScript en mi empresa antigua porque sabía que todo GitHub estaba desarrollado en CoffeeScript. Y digo, joder, si GitHub puede desarrollar todo su código en CoffeeScript, nosotros también podemos, seguro.
pero sí, ellos apostaron muy fuerte. Hubo varias compañías que apostaron bastante fuerte por CoffeeScript. Una de las cosas que me dijeron es, bueno, pero cuando CoffeeScript pase de moda tienes un montón de código programado en CoffeeScript. Bueno, no sé hasta qué punto eso es cierto, porque va a ser código elegante, código bien desarrollado y además nada te impide que tu código compilado en JavaScript conviva con código en ECMAScript 6. O sea, no hay ningún problema. Puedes tener n módulos que los escribiste, ya vemos que las fuentes están hechas en CoffeeScript, pero el código final es JavaScript. O sea, no hay ningún problema porque al final tú siempre lo que vas a utilizar es JavaScript. Entonces puedes hacer un módulo puede tener las fuentes en CoffeeScript, otro módulo puede tener las fuentes en Babel, pero lo que se van a comunicar entre ellos, lo que tú vas a distribuir, lo que vas a publicar en Internet, o sea, en NPM, siempre va a ser el código JavaScript EMAScript 5. Entonces tampoco es tan importante. Ujú. Perfecto. Eh, Aprovechamos que tenemos la sesión de hoy con Carlos. ¿Alguna pregunta más? Y si no, pues cerraríamos ya por aquí. Mm, Parece que no. Supongo que, bueno, han preguntado por el código si lo tendríamos disponible en el repositorio. Ya les he comentado que sí. Eh, Simplemente no he creado la carpeta. Al final, si creas la carpeta 7 dentro del repositorio y colocas esto, pues genial, así lo tendrán disponible. Sí, 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 sí. Practicad. Sí, bueno, para mañana seguro que ya está el código tanto de Babel como de CoffeeScript, lo subiremos allí creo que hay al repo del curso y demás. Y bueno, para que Ujú. veáis un poco el código y lo bajéis y podéis trastear y podéis crear nuevas clases, podéis extender esta clase. Os recomiendo que sea un buen ejercicio, decir, vale, pues me cojo toda la documentación de la API de Pokémon, que es bastante tonta, ¿no? Tampoco no es muy grande, tenéis la documentación aquí. Y poneros un poco el ejercicio, es decir, venga, voy a intentar, tengo el Pokémon implementado pues me voy a implementar o y, y ya está, un poco, o si queréis hacer una API de un cliente de verdad y publicarlo en EPM súper bien hecho, pues ala, os lo recomiendo. Casi, pues mira, me quedo con eso. Eso que has comentado, cuando subas al repositorio, en el README de la carpeta número 7, Sí, eh, pones la URL esta de que es PokeAPI y ok, haces referencia a lo que he comentado. Sí, de crear un cliente con el que ellos elijan, con uno de esos dos. Así les queda un poco como ejercicio los que quieran hacerlo y lo pueden interiorizar de una mejor manera. sí. Sí, 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 me parece que es lo mejor. Estas cosas, está bien que te den el pie, el punto de entrada, pero estas cosas como se aprenden de verdad es manchándote las manos y te vas a equivocar un montón, vas a meter, sobre todo con CoffeeScript, vas a meter un montón de espacios donde no hay, vas a pegar cosas que tienen que estar separadas y tal, y como se aprende mejor es trasteando un montón. Ujú. Eh, Hay una pregunta de Juan Carlos que dice que el fetch que hacía. El fetch a ver, esto tiene su historia, es que se ha decidido, o bueno, o se ha visto bastante claro, que cuando tienes que trabajar con programación asíncrona es mucho más eficiente orientar tu código a utilizar promesas que utilizar callbacks. Entonces, ya entramos en la discusión de qué es una promesa y qué es un callback. Pero suponiendo que se sabe la distinción entre un callback y una promesa, Fetch es la implementación nativa del browser y sabemos que es nativa porque yo puedo, de hecho lo voy a hacer, a ver si puedo hacerlo. Eh, un segundito, aquí lo tengo, vale. Yo puedo abrir la consola, escribir fetch, coma, pongo la URL y pongo dem y pongo aquí, y fijaros, bueno, otro detalle, esto es Chrome, no sé qué versión de Chrome es exactamente, pero esto es Chrome.
¿Dónde se puede ver la versión? Información de Google. Ay, La 46. Bueno, esto es Chrome. Y esto de aquí es la consola de Chrome normal y corriente. No tiene nada especial. Bueno, pues fijaros. Respuesta, arrow function, respuesta.json, punto de barra Pokémon barra console log guión Pokémon.name. ¡Pum! ¿Veis? Esto ya es completamente válido y como veis es MScript 6 completamente válido en el Chrome de hoy en día. O sea, es decir, este código lo puedo, perdón, este código lo puedo usar en Chrome de hoy en día. Si no me equivoco, podría usar hasta la interpolación, pero de esto ya no estoy seguro, ¿eh? Igual me estoy metiendo en un jardín, pero me parece que ya puedes utilizar hasta la interpolación. No, la interpolación no. Bueno, ahí me metí en un jardín, pero ya llegará. no, te falta cerrar la llave, ¿eh? ¿Me falta cerrar la llave? Sí, has abierto llave, pero no Ah, la has cerrado. vale. Entonces igual era eso. A ver. Sí, pues sí, interpolación también. Es decir, este código es completamente válido. Completamente válido. No lo puedo pegar en el browser. ¿Dónde está esto? No lo puedo pegar en el browser porque tengo estos imports aquí. Y esto lo vamos a ver en la siguiente clase, en la clase de Browserify. ¿Qué hacer con estos imports cuando queremos utilizar nuestro código en el browser? De hecho, me parece que puede ser interesante retomar un poco el ejemplo este. Porque justo nos hemos quedado en que esto se podría utilizar, pero esto nos lo impide. Así que me parece interesante utilizar este código de ejemplo como punto de... Lo dejamos aquí y lo retomamos justo en la próxima clase, que es la de Browserify, para explicar qué es Browserify y por qué necesitamos Browserify para que este código pueda ejecutarse dentro del browser. Si te parece. Perfecto, pues muchas gracias Carlos por la sesión. Creo que ha Nada. estado muy muy bien Muchas gracias a vosotros. y Espero no haber aburrido. gracias a los gracias a los que estáis en clase y vuestra participación. Y bueno, tenemos por delante el fin de semana. Tenéis que repasar un poco, mirar de a ver si hacéis algunos ejercicios. Todas las dudas que os salgan luego me las podéis pasar por correo y luego se las hago llegar a Carlos o le nombráis en Twitter. Y el lunes tenemos una sesión esa sesión la haré yo, que es la de post CSS. Hemos visto 3 sesiones seguidas de pre. Tenemos los preprocesadores de CSS, los preprocesadores de HTML y hoy hemos visto los de JavaScript y el lunes precisamente veremos el post CSS, o sea, un poco de postproducción, que es lo que significa, que aporta, si tiene sentido hoy en día implementarlo y ejemplos y casos de uso. Así que sin alargarlo más, muchas gracias Carlos y buen fin de semana a todos.